¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito en la recta final hacia el Mundial de Qatar 2022. Momento de analizar la segunda parte o la primera, de acuerdo como ustedes la vean, de los equipos europeos hacia esta cita de noviembre y diciembre, junto a Jaime Macías. Y ahora tenemos el placer de presentar uno de los grandes expertos del fútbol europeo en habla hispana, el señor Axel Torres. Axel, un gusto que estés con nosotros aquí en Fútbol Infinito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros y poder charlar de este mundial y de este fútbol que nos apasiona. Y decías, el primer pelotón o el segundo pelotón, de acuerdo a lo que les guste. Bueno, para mí es, al menos a mi gusto, ¿ves? Que es el pelotón más interesante, porque los otros son los obvios, pero acá es donde vamos a ver un poco este resurgimiento de los países nórdicos representados por Dinamarca, otra vez dos representantes de la ex Yugoslavia, el regreso de Gales. Y Axel, un poco de este grupo, ¿no? De Croacia, Dinamarca, Polonia, Serbia, Suiza, Gales, y metemos a Holanda Países, acá porque Holanda se está volviendo también, ¿no? O los Países Bajos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de estos 7 integrantes? Bueno, creo que son selecciones muy diferentes. Hay selecciones que juegan de una manera más asociativa, otras que son más directas. Lo que más me llama la atención, bueno, seguramente creo que Serbia aparece con una delantera espectacular, una delantera que prácticamente es del nivel de las mejores. El resto del equipo no está a esa altura, pero poder contar con Mitrovic y Vlahovic le permite, yo creo que salir con unas aspiraciones de esta vez sí pasar ronda en un grupo que es muy parecido al que tuvieron hace 4 años. Y bueno, si metemos en ese grupo a Países Bajos, por supuesto que creo que es la selección que probablemente tenga más posibilidades de hacer una buena Copa del Mundo. Se la ha echado de menos en las últimas ediciones. Además, tuvo una cierta tradición de faltar a grandes citas de manera consecutiva y ahora mismo, bueno, pues es un equipo con una estructura muy definida, sobre todo con unos centrales de primerísimo nivel y que además tiene un grupo en el que yo creo que se puede imponer y donde es la favorita. ujú. ¿Cuál sería el gran enemigo a priori, ¿no? Sin extendernos todavía a la segunda parte del torneo, porque la primera parte es la que conocemos, la segunda la intuimos y depende de muchas variables, Axel. Entonces, siempre hemos visto equipos de gran calidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico de Países Bajos, y ahora vienen de una ausencia, de un periodo donde Van Gaal ha tratado de reconstruir a la selección y parece que lo está consiguiendo. Entonces, ¿cuál es la principal fortaleza más allá de los centrales que mencionabas? Bueno, yo creo que también ese hambre y ese deseo de revancha, ¿no? Es un equipo que faltó de manera consecutiva a la Eurocopa del 16, al Mundial del 18, luego tuvo que esperar a que se disputara la Eurocopa del 20, que debido a la pandemia se acabó jugando en el 21. No juegan un Mundial desde Brasil, donde realmente lo hicieron bien, llegaron hasta las semifinales, eliminaron a España, pero bueno, hace muchos años que no pueden participar en una cita como esta y yo creo que en un país tan futbolero y en el que ellos son tan orgullosos, realmente el carácter del neerlandés, pese a ser un país pequeño, es de gente muy orgullosa, de gente que además en el fútbol consideran que han tenido un papel importantísimo en el desarrollo de la historia de este juego y por lo tanto yo creo que tienen muchas ganas de demostrar, ¿no? Y el entrenador con el que van, que es Louis van Gaal, bueno, creo que ejemplifica perfectamente esa cuestión. Luego, siempre se había dicho en los últimos años que si se juntara la línea defensiva de Países Bajos y el ataque de Bélgica saldría un gran equipo. Bueno, yo creo que ellos poco a poco empiezan a formar también un ataque en el que tienen jugadores más que interesantes, ¿no? Recientemente le ganaron precisamente a Bélgica en Nations League, un partido por 1-4, donde se exhibieron absolutamente y donde sus jugadores de ataque, Bergwijn, Memphis Depay, estuvieron a un gran nivel. Un poco mencionas Depay, que
fue parte de ese grupo que no clasificó al Mundial anterior, era parte del relevo que debió haber llevado a los Países Bajos. ¿Te dice algo el protagonismo que vimos del Ajax hace 4 años en Europa? Hoy Países Bajos no tiene representantes en los octavos de la Champions, y cuando uno ve de dónde vienen la gran base de integrantes de esta selección, si bien muchos de ellos vienen del fútbol holandés, no vienen directamente de esa escuela del Ajax, al punto de que Jansen, creo su delantero titular, o si no, su primera alternativa, hoy juega en un equipo menor del fútbol belga y que me parece tiene como un relanzamiento de su carrera a partir del Monterrey del fútbol mexicano. Un camino totalmente sorpresivo para alguien que comande el ataque de una selección holandesa en una Copa del Mundo. Sí, vamos a ver si es la primera opción, si juegan sin un 9 puro, que también puede ser, si juegan con gente bastante móvil, pero sí, Vincent Janssen, efectivamente. Está en el Amberes, que es verdad que nos puede sonar a equipo menor, pero han arrancado muy bien el campeonato, hay una inversión económica fuerte ahí, y de hecho algunos de los jugadores más importantes de Bélgica, como Raja Nainggolan o como Toby Alderweireld, han vuelto a su país para jugar en ese equipo que tiene como objetivo intentar ganar la Liga Belga, aunque no sea uno de los nombres que más nos suene, aunque no sea un Brujas, aunque no sea un Anderlecht, pero sí, es un equipo con mucha historia. Además, el Amberes o Royal Antwerp es el más antiguo de su país y efectivamente Vincent Janssen, yo recuerdo muy bien cuando da el salto al Tottenham después de unas cifras muy buenas en AZ Alkmaar y realmente, bueno, probarse en el nivel Premier, desde luego no relanzó en absoluto su carrera, sino todo lo contrario, ¿no? Tuvo que volver a empezar desde México y bueno, ahora en Amberes, cerca de casa, pues está volviendo a conseguir que la selección neerlandesa cuente con él como una de las primeras opciones. El hecho, Axel, de que veamos a esta selección neerlandesa con un, quizá línea por línea, con la mayor fortaleza de mediocampo hacia atrás, nos hace pensar que quizá estemos encontrando un punto, si se quiere, contracultural de lo que ha sido las riquezas, más allá de los estilos, de las distintas líneas del fútbol de Holanda con el correr de los años a partir de los 60, que es cuando se posicionan fuertemente. Pero siempre más allá de donde tuvieran su gran fortaleza, se les achacó el aspecto emocional. ¿Pensás que este equipo puede llegar a tener ese punto emocional fuerte para competir hasta el final, si se quiere, o llegar a lo más alto? Sí, como te digo, tienen a un seleccionador que eso lo maneja bien, como es Louis van Gaal, que además ha pasado por una enfermedad durante este periodo como seleccionador neerlandés y ha seguido, se ha agarrado al cargo. Yo creo que hay, por lo tanto, hay también un factor emocional de los jugadores queriendo jugar para él, que es una leyenda en su país. Y, y sobre lo que me decías de lo contracultural que puede parecer que el equipo sea más fuerte atrás que en ataque, bueno, es una historia que ya venimos escuchando en los últimos tiempos, que ya ocurrió en 2010. La selección que llega a la final contra España era una selección eminentemente defensiva, la que dirigía Berban Marwijk. Tenía mucha calidad arriba, por supuesto que la tenía, con Van Persie, con Robben, con Sneijder. No podemos olvidar esos nombres, pero su propuesta era una propuesta más de esperar que de proponer. De hecho, su doble pivote con Van Bommel y con Nigel de Jong era claramente un doble pivote más destructor. Luego, 4 años después, llegan a semifinales y Van Gaal, que era el seleccionador ya entonces en aquella época, plantea una línea de 5 que fue criticadísima en la previa de ese campeonato, precisamente por esa cuestión, precisamente porque se entendía que Países Bajos no podía jugar con una línea de 5, que su cultura era del 4-3-3 y sin embargo sacó grandes resultados y llegó hasta esa semifinal, ¿no? O sea que bueno, yo creo que ya van unas cuantas ediciones en las que Países Bajos eh, presenta propuestas que no tienen por qué ser las más tradicionales con respecto a su historia y que lo ha hecho bien. Es evidente que arriba no tienen un superclase mundial, que puede ser lo que más echen de menos, pero
pero yo los veo un equipo bien estructurado y insisto en que en esta última Nations League, en los partidos que han jugado contra Bélgica, que es un rival potente, han dejado una muy buena imagen, sobre todo el que jugaron como visitantes. En el siguiente grupo, y hablabas de que para ti de las selecciones que estamos hablando, Países Bajos era la más fuerte, pero en el siguiente grupo está Gales. ¿Es para ti Gales la selección europea más débil? Puede ser, puede ser. A ver, estaría ahí con Polonia. Lo que ocurre es que Polonia tiene a Lewandowski y ahora mismo Lewandowski es más que Gareth Bale, ¿no? Sí, sí, hay que centrarnos en la individualidad que sostiene a cada uno de los dos equipos. Además, Gales, que hizo una Eurocopa en el 16 fantástica, llegando a semifinales. Fue su primer gran torneo después de muchísimos años sin clasificar para ninguna fase final. Se sustentaba no solo en Gareth Bale, sino que se sustentaba también en Aaron Ramsey y en Joe Allen. Ahora mismo Aaron Ramsey ha bajado muchísimo el nivel. El año pasado estaba en el Glasgow Rangers, donde prácticamente no jugaba. Ahora se ha marchado al Niza, o sea, se ha alejado bastante de ese primer nivel que tenía. Y Joe Allen está jugando ha vuelto al Swansea City jugando en segunda división de su país. Y Gareth Bale, por supuesto, que también ha vivido un ostracismo muy particular en el Real Madrid. Ahora vosotros lo tenéis más cerca en Los Ángeles y sabréis mejor que yo cómo se encuentra, pero la sensación efectivamente es que los jugadores que han sido más fuertes en esta década prodigiosa de Gales, porque ha sido una década de, de volver a florecer, pues no llegan al campeonato como estaban hace 6 años, por ejemplo, ¿no? Luego es un equipo con mucho espíritu. A mí me parece un equipo que tiene algunos defensores de buen nivel, de los que se habla menos, pero por ejemplo Joe Rodon, que está firmado por el Rennes francés, me parece un buen central. Ben Davies, el central del Tottenham Hotspur, me parece un central bastante infravalorado. Y ellos se arman con una línea normalmente de 3 centrales y 2 carrileros. Son un equipo que busca conceder muy poco y que luego arriba pues se fían de que Bale les marque las diferencias, como ha venido haciendo con la selección, incluso en los momentos en los que en el Real Madrid no era protagonista, ¿no? La sensación es que la selección de Gales ha sido una liberación para Gareth Bale en los últimos años en los que no estaba participando en el Real Madrid, que cada vez que iba a jugar con ellos sacaba su mejor versión. Solo contextualizo, Vizca, el tema Bale. Bale llegó, le tomó tiempo comenzar a jugar, jugó en un tramo de la temporada donde no había nada en juego y en la etapa definitoria eh, casi que inadvertido al momento que estamos grabando esto, ¿no? Estamos grabando esto a falta de que se juegue la final de conferencia y la final de la MLS, pero el partido más importante del año no se uniformó no lo uniformaron para jugarlo, al que se ha jugado hasta el momento. Sí, da la sensación que está en la línea de lo que decía Axel, un poco simbólica la presencia de Gareth Bale, un poco como patriarca de este equipo, como probablemente Axel, uno de los mejores, pensando quizá también en John Charles, uno de los mejores de la historia del fútbol galés, pero que tiene esa presencia no sé si de talismán o de inspiración. El equipo, lo mencionabas, parece más fuerte en defensa, tiene un buen portero, como que seguramente va a ser el titular, Ward, ahora titular en el Leicester City, eh, pero es como que da la sensación de que se ha diluido y que por eso mismo nos va a generar una postura bastante típica del fútbol británico, que es decir, resguardarse defensivamente y ver quién se puede inspirar ofensivamente en el caso de que aparezca ahí está Johnson, el jugador del Nottingham Forest. O sea, hay algunos nombres que le pueden llegar a dar chispazos y el resto va a ser inspiración y funcionamiento. ¿Cuál te parece que va a ser la postura en el campo? Si esa es tu lectura quizá también de que es un equipo que va a defender y aguantar partidos para ver si en algún momento de contragolpe los puede liquidar. Sí, sí, sin duda. De hecho, ese es también el papel que asumieron ya con este entrenador en la última Eurocopa. Con Rob Page, sabéis que
Rob Page estaba en el staff técnico de Ryan Giggs. Ryan Giggs tuvo problemas con la justicia y una vez la acusación fue firme, pues quedó apartado de la dirección técnica y lo asumió Rob Page, que en un primer momento era el técnico provisional, y ya que consiguió muy buenos resultados, pues le convirtieron en el técnico definitivo. Es un entrenador con muy poquita experiencia en el primer nivel, de hecho ha dirigido a equipos muy modestos, pero el rendimiento que le ha sacado a Gales es notable. La Eurocopa que hicieron consiguieron pasar la primera ronda, que ya es algo que para ellos tiene mérito, aunque venían de ser semifinalistas, pero insisto, al final no deja de ser un equipo menor. Y se han metido en un mundial por primera vez en 40 años o en 60 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que ellos son muy conscientes de su inferioridad y efectivamente yo creo que se van a armar con un 5-4-1 seguramente y buscando estar muy juntos y que los jugadores de ataque puedan marcar alguna diferencia, ¿no? Liberar mucho a Bale del trabajo defensivo y que esté descansado para que cuando reciba el balón pueda armar alguna jugada. Este es un grupo donde cuál de los cuatro va a llevar la iniciativa del partido en los juegos entre ellos es complicado, ¿no? Porque lo que acaba de describir Axel es un poco lo que describimos sobre Irán en su estilo de juego desde el regreso de Carlos Queiroz, o un poco lo que se le cuestiona a Southgate y las deficiencias que ha tenido Estados Unidos en toda eliminatoria cuando le ha tocado llevar el peso de los partidos. Así que eso a tomar en cuenta con este grupo. Sí, sí. Seguimos, Axel. Sí, adelante, adelante. No, iba a decir que efectivamente, pero bueno, al final Inglaterra, más allá de que se considere que Southgate efectivamente podría sacar más rendimiento de lo que está sacando, yo creo que se va a ver obligado en todos los partidos, con el talento que tiene, a ser la que lleve la iniciativa. Estoy casi convencido de ello en sus tres encuentros. Otra cosa va a ser en un Irán-Gales, en un Estados Unidos-Gales, en un Estados Unidos-Irán, ¿no? Ahí sí que va a ser más difícil de ver quién arriesga. Y hay un choque, es uno de esos choques directos, quizá por la posibilidad de clasificar o no, entre Estados Unidos e Irán en el y Gales en el primer partido. En el papel uno piensa que Inglaterra debería ganar ese primer encuentro. Aprovechando tu tiempo que es oro, vamos a seguir con Polonia. Para muchos un grupo en el que Argentina tiene que ser el favorito, tiene que pasar, pero un grupo donde puede haber trampas, Axel. Y Polonia nos ha encandilado a partir de los nombres, aunque ha clasificado muy bien y quizás sea un poco infravalorado el trabajo de equipo que tiene esta selección polaca. ¿Cómo lo ves? Sí, está claro que es un equipo que en los últimos 15 años viene trabajando bien desde un punto de vista grupal, aprovechando efectivamente que le han salido individualidades que no tenía en el pasado, Lewandowski fundamentalmente, y luego pues siendo un equipo que en fases de clasificación ha sido muy fiable, que ha conseguido grandes resultados sobre todo en casa, ha cimentado sus clasificaciones con ambientes muy apasionados y que la han empujado como local, y luego en fases finales pues le ha costado bastante más. Le ha costado bastante más porque, bueno, en cuanto a calidad individual, no es un equipo especialmente talentoso. Quizá ha cambiado un poquito con gente como Zielinski, el jugador del Nápoles, que seguramente sea el que tenga más capacidad con la pelota, más allá de que es sobre todo un llegador, pero es un jugador de buen nivel técnico. Y arriba sí que tiene bastantes opciones para acompañar a Lewandowski, ¿no? Milik, Piatek, cualquiera de ellos puede jugar junto a Lewandowski, plantear una doble punta y a partir de ahí cargar el área con dos buenos atacantes. Ellos saben competir, pero a mí se me quedan un poco cortitos, más allá de que es verdad que Ben Narek tiene experiencia en Premier League, Mati Cash tiene experiencia en Premier League, Berezinski tiene experiencia en Italia, y Kamil Glik es ya muy veterano y es un jugador con mucho oficio, pero quizá un poco lento para determinados contextos, no tanto para el bloque bajo en el que ellos
suelen defender, ¿no? Bueno, es un equipo que, insisto, yo creo que seguramente si sumamos la calidad de todos sus integrantes, es uno de los más, que se me queda a mí más cortito del panorama europeo, pero cuentan con una súper individualidad que muchos equipos pues no pueden presumir de ella. Eh, Porque la gran columna, digamos, de la Polonia, inclusive de la Eurocopa del 2016, Glick, Krychowiak, hoy en el fútbol de Medio Oriente, Lewandowski sigue estando ahí, un poco un equipo que ha perdido en cuanto a edad. Y acá viene un poco Axel, ¿no? Es un poco la definición de que este es un equipo de áreas, y al mismo tiempo que es un equipo de áreas, es un equipo que defiende muy atrás, por ende le quitas muchas posibilidades a los que atacan, ¿no? Porque el Mundial de Lewandowski del 2018 me parece no fue un gran mundial o a la altura de lo que uno espera de Lewandowski, pero tampoco es que lo ayudaron mucho para que Lewandowski pueda tener un cierto protagonismo y rescatar a una Polonia que quedó eliminada en un grupo bastante más débil que este grupo, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que es el signo de Polonia, el signo de Polonia en los últimos campeonatos, ¿no? Fases de clasificación muy buenas, muy dominantes, yo diría que incluso por encima de la expectativa, y fases finales en las que no le alcanza. Y es verdad que no acaba de salir talento nuevo. Nikola Zalewski, el chico de la Roma, que puede jugar de lateral, pero puede jugar más arriba y que seguramente Polonia, pues vamos a ver si lo emplea en una posición de lateral o interpreta que le puede ayudar porque tiene más talento en una zona más adelantada del campo. Pero es verdad que se sigue sosteniendo en jugadores que son muy, muy, muy veteranos, los que has citado tú. Y yo por eso te hablaba de Zielinski, que creo que ahora mismo ya posee suficiente autoridad en un Nápoles lanzado como para ser considerado el jugador más importante del centro del campo de esta selección. Y luego gente que yo te diría que simplemente está bien, ¿no? Como Linetti, por ejemplo. Uh, Lig, Klich, por supuesto, el jugador de Leeds United, es un jugador de buen pie. Pero a mí, yo si te digo la verdad, valoro de manera muy positiva que hayan conseguido tantas clasificaciones para fases finales. Creo que han sido muy regulares en eso, además cambiando bastante de entrenador, o sea, no manteniendo siempre al mismo seleccionador, porque si nos damos cuenta, pues prácticamente en los últimos 12 años han tenido 6 seleccionadores diferentes. Que los llevó al playoff, que es Paulo Sosa, lo echaron. Sí, sí, a ver, es un país en el que seguramente para el entrenador extranjero es difícil. Es difícil. Yo creo que ellos valoran mucho el producto nacional y bueno, finalmente llegó Michniewicz, que es el que tienen ahora. Y bueno, pues como te digo, ellos son muy amantes de lo suyo y en ese sentido, para Pablo Sousa, pues no se pudo completar ese trabajo y está este entrenador bueno, que a nivel de clubes ahí, pues sí tiene su currículum, pero fuera no tiene prácticamente, bueno, no es nada conocido, pero bueno, sí que ha ganado ligas con equipos diferentes, ha ganado con Legia de Varsovia, ha ganado con incluso Zagłębie Lubin, que es un equipo más pequeño. Bueno, es una apuesta que han hecho ellos siguiendo un poquito la idea con la que vienen trabajando en la federación en los últimos años. Axel, para Perdón, México este es el rival directo por la clasificación. Dentro de tu conocimiento global, ¿te parece que esta Polonia puede quitarle, más allá de que México no venga en un buen nivel, la posición de clasificación para los octavos de final? Yo si tuviera que apostar, apostaría por México. Creo que en general tiene más calidad en el global de las líneas. Es verdad que Lewandowski es el mejor jugador entre las dos selecciones, ¿no? No tiene México un futbolista del nivel de Lewandowski.
pero me parece que tiene más cosas México. Me parece que tiene más jugadores determinantes, que sobre todo en el medio campo tiene más capacidad para poder interpretar en otro momento dado otro estilo de fútbol y no siempre ser reactivo. Y bueno, creo que Gerardo Martino ha estado en muchas copas del mundo con Paraguay, tiene muchísima experiencia e incluso ha llegado a cuartos de final con una selección como Paraguay. Y bueno, yo si tuviera que hacer un pronóstico ahí, pues apostaría por México. Hay un fragmento en el libro de Axel de 11 ciudades, me parece que es 2006, Axel, cuando tenías tú mucha ilusión de ver a la selección mexicana de la Volpe, y cuando te sentaste a verla en el IBC no entendías por qué se lo cuestionaba tanto cuando tenía mucho mérito lo que estaba haciendo. Sí, de hecho, de esa selección de Ricardo Lavolpe, hay incluso artículos de Pep Guardiola muy elogiosos. Guardiola en esa época, en 2006, era articulista para el diario El País y escribió varios artículos en los que mostraba su admiración por cómo manejaba Lavolpe esa selección mexicana, ¿no? Y a mí también es un equipo que me causó gran sensación. Y efectivamente me di cuenta y sobre todo escuchando ya no solo algún partido que pude ver junto a periodistas mexicanos, sino las ruedas de prensa, ¿no? Las ruedas de prensa me parecieron muy calientes, ¿no? Y entiendo que hay una presión muy grande, creo que en México vosotros conocéis mucho mejor porque estáis más cerca. Hay mucho deseo de hacerlo bien, de romper un poquito ese techo de cristal, de romper ese tope en el que se han encontrado en los últimos tiempos. Y bueno, pues entiendo que Martino también ahí va a tener una presión enorme, ¿no? Y que ha tenido mucha crítica. Pero bueno, yo insisto, que creo que entre Polonia y México, a mí me gusta más México. Luego hay que jugarlo y luego es verdad que Lewandowski, a pocas que tenga, pues seguramente te las va a meter, ¿no? Y en México no va a ser tan evidente el concretar en gol las ocasiones. Pero yo creo que tiene más posibilidades México que Polonia. Uno de los equipos que casi repite grupo, del otro vamos a hablar un poquito más adelante, es Dinamarca. Para muchos el gran tapado del Mundial o el gran tapado de los que vienen de la UEFA. ¿Cuál es tu visión de esta selección danesa? Completamente. Si visteis la Eurocopa del año pasado, porque solo hace un año que se jugó, pues fue la sensación. O sea, es un equipo que en el primer partido eh, sufre el desmayo de Eriksen, el problema cardíaco de Eriksen, y pierde ese partido contra Finlandia con los jugadores todavía afectados. El segundo día intentan ganar para su compañero y les gana Bélgica pese a jugar un buen partido. Se plantan en la jornada 3 con 0 puntos y necesitan una combinación de resultados para pasar y lo logran. Y a partir de ahí el equipo despega. Despega y juega muy bien al fútbol. Y había jugado muy bien en ese partido que había perdido contra Bélgica. Y, y sobre todo llaman la atención porque se sobreponen a la doble vertiente de la baja de Eriksen. O sea, la baja de Eriksen tenía un componente emocional, de que tu líder ha estado a punto de morir y ya no está contigo en el equipo, y tenía un componente futbolístico, es decir, el mejor jugador del equipo ya no estaba. Y aparece la figura de Mikkel Damsgaard, que es muy curioso porque yo creo que en ese verano del 21 todos pensábamos que Damsgaard iba a firmar por algún gran equipo después de esa Eurocopa fenomenal que hace, incluso marcando en la semifinal contra Inglaterra, y no ha salido hasta este verano y ha salido vía Brentford, que es un club inglés que tiene muchísima relación con el fútbol danés, por su propiedad, por sus métodos de captación, por la gente que trabaja en el club. Pero llamó la atención que Damsgaard no saliera a un club mejor y que tardara tanto en salir, ¿no? Y bueno, la semifinal contra Inglaterra fue un partido muy comentado por el penalti que le pitan a favor a Inglaterra, a Raheem Uh -huh. Sterling, y que desequilibra el
el duelo, ¿no? Yo creo que fue el equipo que a toda la Europa neutral, digamos, es decir, una vez la gente había animado a sus equipos, el equipo con el que más empatizó y al que más apoyó, más allá del suyo, fue Dinamarca, ¿no? Por cómo se sobrepusieron a aquella circunstancia, por cómo jugaron al fútbol y por la alegría que desprendía. Esta es una pregunta un poco más digamos, de proyección, ¿no? Porque es muy difícil y son contados con los dedos las selecciones que han logrado prolongar esta gran Euro, gran Mundial, gran Euro, y en esa secuencia, España, Francia, Alemania, claramente. Y eso que vimos en la Eurocopa de Dinamarca, si no fuera por un señor que se llama Daniel Subasic, que le dio por atajar 3 penales en una noche rusa, por ahí lo podíamos haber visto en el Mundial, porque creo que esta selección danesa nos dio mucho de eso en ese Mundial de Rusia. ¿Crees que la curva la pueden prolongar tanto como para poder repetir ese rendimiento en el Mundial? Estoy de acuerdo y recuerdo bien ese partido Croacia-Dinamarca y mi sensación fue que lo mereció ganar Dinamarca y que seguramente habría podido alcanzar, bueno, no sé si la final como alcanzó Croacia, pero desde luego eh, conseguir una gran clasificación. Bueno, vamos a ver si la pueden prolongar. No, no es sencillo, pero ellos después de esa Eurocopa del 20 han jugado una Nations League fantástica, ganando incluso en la cancha de Francia, con la que se van a encontrar de nuevo en este grupo. Y a mi modo de ver son claramente favoritos para pasar como segundos. Es decir, los otros rivales son Australia y Túnez. Yo creo que Dinamarca tiene bastante más equipo que ambas. Y una vez en octavos de final, pues ya habrá que ver el cruce con quién es. Pero es un equipo con personalidad, es un equipo con alegría, es un equipo que tampoco tiene grandísimas figuras, más allá de Eriksen, pero con una unión de grupo fantástica y muy bien dirigido. Creo que Kasper Hjulman es uno de los entrenadores europeos interesantes y más infravalorados. Es verdad que cuando le llegó la oportunidad en el fútbol alemán, en el Mainz, pues no cuajó y ahí pues perdió seguramente la rueda para dirigir en una gran liga en su primer intento, porque yo creo que ya ha hecho méritos para volver a tener una segunda oportunidad. En su país ganó en su día la liga con un equipo muy modesto como Nordsjælland y a mí me gusta mucho cómo plantea los partidos. Creo que Kasper Hjulman es un técnico muy, muy interesante. Hablabas de ese partido de octavos de final donde Croacia logra superar a Dinamarca. Hay un antecedente previo, el penúltimo partido al Mundial en la Nations League, también lo vuelve a ganar Croacia y ahora vamos a hablar de Croacia justamente. Para mucha gente queda el recuerdo de ese equipo que llegó a la final alcanzando algo mucho más grande de lo que se suponía que podía alcanzar. Cuando Croacia llegó a las semifinales en el 98, después se desplomó en el Mundial siguiente. ¿Qué podemos esperar de esta segunda parte de aquella selección croata? Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar? Difícil que lo repitan, esa es la primera conclusión, pero bueno, vienen de clasificarse para fase final de Nations League en el grupo del que estábamos hablando con Francia y con Dinamarca, o sea que mantienen esa competitividad, mantienen al mismo técnico que es Zlatko Dalic y mantienen a Luka Modric, con lo cual eso es lo más importante, ¿no? Que esté Modric. Lo que pasa es que Modric ya tiene 37 años. Tiene 37 años, pero sigue jugando muy bien. Seguramente su gran oportunidad pasó en Rusia. Era su gran oportunidad de ganar un mundial. Pero ya estuvieron muy por encima de la expectativa. En el centro del campo tienen un trío fantástico. Creo que Brozovic, Kovacic, Modric es suficiente como para que no se note que se ha retirado de la selección Iván Rakitic. Y bueno, les acaba, para mí les falta seguramente un 9 dominante. Han probado con Bruno Petkovic, han probado con Ante Budimir, han probado con Kramaric, pese a que no acaba de ser un 9 y le gusta más moverse desde el costado. Y ahí quizá tengan su mayor déficit. Pero atrás les ha salido un central muy interesante como Josko Guardiol, que ya está sonando para grandísimos equipos.
Incluso en el lateral izquierdo ha aparecido Borna Sosa en el Stuttgart, que les da muchísima profundidad. Bueno, el segundo central quizá no está tan claro, porque tanto Domagoj Vida como Dejan Lovren son ya muy veteranos, pero en cualquier caso yo creo que es un equipo que va a competir. El carácter de los balcánicos es el de competir siempre y bueno, pues están en un grupo en el que también está Bélgica y yo creo que son los dos favoritos para pasar y no hay que infravalorarles nunca. Yo creo que Modric sabe que es su último mundial y bueno, pues va a intentar ganarlo, por mucho que nos parezca esto un reto casi imposible. Yo te iba a decir o bueno, no te iba a decir, te hubiera dicho hace unos meses que por ahí el gran hombre irreemplazable iba a ser Subasic en el arco, y el arquero del Dinamo de Zagreb, que sí que está atajando ahora en la selección, bueno, no tiene la carrera de Subasic, pero resuelve muy bien. Lo cierto es que esta es una selección que cuando superó la fase de grupos, solamente la eliminó Francia, que terminó siendo campeona del mundo. O sea, le costó, fue más sencilla dejarla en el grupo que después sacarla cuando empezamos a la eliminación directa por ese carácter compatible, Axel. Pero este es mi grupo favorito, porque creo que tenemos al mejor de la CONCACAF, a uno de los dos mejores africanos, a una Bélgica que siempre se habla de que puede dar un salto, tengo mis dudas, y esta Croacia media reconstruida, pero con esa base antigua. ¿Qué es lo que tú esperas de este grupo y esta combinación? Bueno, de entrada, a ver, aquí he venido a responder preguntas, pero si me permites, te voy a preguntar algo que acabas de decir. Yo no tengo tan claro si Canadá es el mejor de la CONCACAF. Vosotros que estáis en la CONCACAF, ¿tenéis claro que Canadá es el mejor de la CONCACAF? Yo creo que Canadá es el mejor de la CONCACAF, porque, y vamos a hablar un poco de Suiza más adelante, pero Canadá Por funcionamiento, por por funcionamiento es recursos. el mejor, exactamente. Y además es el equipo más adaptable que tiene la CONCACAF. Lo explicamos en el episodio de CONCACAF, pero Estados Unidos hace las cosas a su manera, en la búsqueda de encontrar un resultado. México, como lo bien repite la misma metodología desde hace 20 años, y se ha encontrado con una selección canadiense que ha tomado lo mejor de todos. Con un entrenador sacado del fútbol femenino, perdón, capaz de en un mismo partido utilizarte 4 o 5 sistemas tácticos, capaz de tener jugadores que son capaces de jugar en 3 4 posiciones dentro de un mismo partido, cosa que en esta región es impensado. Y el hecho de que él haya sido capaz de que esos jugadores logren eso y que encima los jugadores profesionalmente crezcan, como lo ves a Buchanan en el Brujas, como lo ves a Larry en el Brujas, como lo ves a Jonathan David como uno de los goleadores de la Liga Francesa, bueno, marca que Canadá es uno de los grandes tapados del Mundial y que me parece que está por encima de lo que CONCACAF ha hecho en los últimos años. Al menos Bueno, en su llegada al Mundial. respondiéndote a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué espero de este grupo? Mira, yo con Bélgica, a Bélgica es seguramente la selección que más he seguido, porque tengo bastante relación con el seleccionador, como sabéis, es español, que es Roberto Martínez, y es una selección que sigo mucho. Bueno, yo creo que su expectativa es menor que en el 18. Creo que por una serie de factores, sobre todo dos. El primero es que Eden Hazard, que era el gran líder del equipo, la realidad es que no es el mismo. O sea, la realidad, yo creo que ya no podemos hablar de una cuestión accidental. Creo que tenemos que hablar de que lleva demasiados años sin estar a un buen nivel y competir continuamente. Y luego, evidentemente, una cuestión de edad en los centrales. Creo que le está costando encontrar un tercer central que esté al nivel que podía estar Kompany hace 4 años o que podía estar Vermaelen en sus mejores tiempos. Incluso los dos que se mantienen, Alderweireld y Vertonghen, quizá les llega demasiado tarde este campeonato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Bélgica
que sigue teniendo a De Bruyne, que está fantástico, y que sigue teniendo a Lukaku, en el que yo creo muchísimo, le va a costar más que en el 18. Y por lo tanto, bueno, pues algún partido se le podría complicar. Estoy de acuerdo que Marruecos es un equipo seguramente el más talentoso de África en cuanto a calidad individual. Viene Senegal de ser campeona de África, pero Marruecos seguramente en lo puramente técnico e incluso en lo táctico me parece un equipo muy rico. Y sí, creo que el grupo va a ser apasionante. Yo no tengo tan vista como vosotros a Canadá y seguramente no la espero en un nivel de poder competir tan fuerte por pasar este grupo, pero efectivamente es un sector muy atractivo y donde cualquier resultado impensado te puede complicar, porque desde Europa seguramente nosotros pensamos que Bélgica y Croacia tienen que pasar, pero son partidos trampa los de Marruecos y los de Canadá. Axel, nos queda una bala, muy poco tiempo y dos equipos que van a jugar juntos, Serbia y Suiza. Quizá tu último concepto, con lo cual te agradeceríamos esta colaboración con nosotros. Sí, a ver, bueno, con respecto bueno, sabéis que además este partido ya se jugó en el Mundial del 18 y que además fue un partido muy controvertido por la presencia en la selección suiza de dos jugadores, fundamentalmente dos, aunque hay más de origen albanés en la selección suiza, pero dos muy significados con Kosovo, con quien Serbia tiene una cuestión política todavía muy controvertida, que sigue viva, ¿no? Y eso convirtió ese partido que ganó Suiza en un partido de muchas emociones. Y hay un factor revancha muy grande que Serbia quiere explotar. Estoy hablando de Granit Xhaka y de Xherdan Shaqiri, que marcaron ambos en ese partido del 18. Ya se ha confirmado que la Federación Suiza no les va a permitir hacer el símbolo del águila bicéfala si marcan goles o en algún momento de ese encuentro, pero va a ser un encuentro muy cargado emocionalmente, ese Suiza-Serbia. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizarlo. Creo que es una cuestión que va a afectar al partido. Va a ser un partido muy caliente, va a ser un partido muy caliente y con mucha tensión. Suiza es un equipo que funcionaba muy bien con Vladimir Petkovic. Petkovic tomó la decisión después de la última Eurocopa de hacer una buena Eurocopa, como venía haciendo siempre buenos resultados, de irse al Girondins de Burdeos. Decisión muy arriesgada por cómo estaba el Girondins de Burdeos y de hecho duró pocos meses allí y lo sustituyeron con Murat Yakin, que es un técnico que lo había hecho bien en Basilea, pero que estaba en segunda división suiza. Fue una decisión muy sorprendente la de firmar a Murat Yakin. Bueno, Murat Yakin más o menos ha mantenido la estructura, los jugadores, es un equipo reconocible, es un equipo que siempre saca mejores resultados de los que se espera que saque, y porque sobre todo compite bien y tácticamente está bien trabajado. A nivel individual, seguramente Serbia va a llegar con mejores futbolistas. Os he dicho antes que era uno de los que tenía ganas de ver porque creo que con Dusan Vlahovic y con Aleksandar Mitrovic tienen por fin pegada, que es lo que les ha faltado. Estamos hablando de una selección cuyo equipo juvenil ganó un Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda en 2015 y algunos de esos miembros, como puede ser el portero Predrag Rajkovic, como puede ser Andrija Ivkovic, como puede ser Sergei Milinkovic-Savic, como puede ser Nemanja Maksimovic, ya están llegando al primer equipo, ya son jugadores importantes, ya son jugadores de selección mayor y esa selección sub-20 lo único que le faltaba era un punta que hiciera goles. Bueno, pues ahora ya lo tienen, ¿no? Ahora con Mitrovic y sobre todo con la emergencia de Vlahovic, aunque se ha frenado un poquito después de su gran impacto inicial en la Juventus, creo que tienen atacantes para hacer goles. Puede ser una de las selecciones de revelación. Yo, sinceramente, creo que es un equipo Serbia que puede sorprender en esta Copa del Mundo. Son 6 selecciones europeas que han estado presentes desde 2006 para acá y Suiza es una de ellas. Me parece que a veces Suiza vuela un poquito por abajo del radar.
y siempre está, no se ha perdido ningún mundial. Por ahí es porque no ha dado un paso más. Axel, para cerrar, en el cambio del mapa europeo, y siempre terminamos hablando un poco de los casi o de los ausentes, ¿no? Y es como que en Francia 98 se marca una barrera donde habituales mundialistas europeos, Escocia, Austria, Bulgaria, Rumania, no vuelven a aparecer y se estabilizan más vale otras poco habituales. ¿Por qué se da este cambio para concluir? O para ti, ¿cuáles son los grandes ausentes europeos de la Copa del Mundo? Bueno, es difícil esa pregunta, ¿no? Yo creo que muchas veces tiene que ver con generaciones. A Rumanía no le ha salido un jugador como Gika Hagi desde entonces, ¿no? O sea, y eso marca muchas diferencias. A Bulgaria no le ha salido un jugador como Risto Stoichkov desde entonces. De hecho, es un equipo muy menor ahora mismo, Bulgaria en Europa. El fútbol escocés ha atravesado una grave crisis. Yo creo que eh, digamos que mientras la Premier League se abría al mundo y tenía influencias de entrenadores extranjeros, Escocia casi se convirtió en el guardián de las esencias del fútbol puramente británico, ¿no? Y eso le ha hecho que le costara evolucionar. Bueno, yo si me preguntas quién es la gran ausente europea por los jugadores que ahora tiene, te diré Noruega. O sea, pero no por tradición, sino porque creo que un equipo en el que ahora mismo juegan Odegaard, Haaland, y no solo ellos, creo que el equipo en general tiene un nivel suficiente para estar en una Copa del Mundo y que ya hay que empezar a pensar que el hecho de que no se haya metido ni en la última Eurocopa ni en este Mundial seguramente son resultados por debajo de la expectativa que uno se puede generar ahora mismo con respecto a Noruega. Para mí claramente es la gran ausente y me sorprendería mucho que siguiera faltando a grandes citas a partir de ahora. No olvidemos que a partir del próximo Mundial van a ir 48. Europa va a ser la que va a crecer menos porcentualmente, va a pasar de 13 a 16, pero bueno, ya habrá 16 plazas europeas y seguramente a Haaland, pues creo que todos esperamos verle en algún mundial. En este no va a ser, pues, pero creo que en el siguiente tendría que ser. Axel, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vosotros, que vaya muy bien y que disfrutéis del mundial. Gracias, Axel. Un Gracias, Milka. abrazo. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.